En los últimos años, el mundo se ha visto afectado por la enfermedad de la malaria. Esta es causada por un parásito unicelular del género Plasmodium, el cual se transmite a través de las picaduras de mosquito hembra infectados, donde se producen síntomas comunes como el resfriado, fatiga y aceleración del corazón. Algunas veces se manifiestan escalofríos con fiebre alta y sudoración, donde cada año casi 290 millones de personas se infectan con malaria y 400.000 personas mueren a causa de la misma. Las zonas más afectadas por la malaria son países tropicales, donde el continente africano es el que presenta el mayor número de muertes. Además de esto, en un segundo lugar, Latinoamérica y algunas partes de Asia se ven muy afectadas por esta. El protagonista principal es el Plasmodium falciparum. Por ahora se ha encontrado que posee un mecanismo de acción enlazado con la cristalización del grupo hemo, esto debido a la digestión de la hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos de la sangre. En últimas, lo que el microorganismo provoca es la ingestión de la sangre. Una vez que el Plasmodium lo digiere, se produce la liberación del grupo hemo altamente tóxico para él mismo. Aquí es donde viene lo interesante, pues el parásito decide obtener hemozoinos, es decir, comienza a cristalizar el grupo y volverlo insoluble para así continuar con su reproducción y seguir invadiendo al huésped, en este caso, el cuerpo humano. La quina es una de las plantas que ha empezado a cobrar importancia por sus efectos terapéuticos en la malaria, y es posible partir desde este punto varias investigaciones cruciales en una parte del sector farmacéutico. Específicamente, la quina viene de la Amazonía del Ecuador, pero también se ha determinado su presencia en la selva amazónica de Colombia. Una bióloga de la Universidad del Bosque afirma que si bien la planta se puede tener en climas como los de Bogotá, es posible que no se encuentre a las mismas condiciones en cuanto a su crecimiento como lo estaría en su hábitat normal. Buenos días, mi nombre es Paola Camacho, soy bióloga egresada del Bosque y acá soy empleada en la parte de interpretación ambiental. Bueno, el uso de la quina se ha hecho por bastante tiempo. De hecho, antes de que nos colonizaran se utilizaba, y muchísimas plantas nativas de Colombia, bueno, y de toda esta zona sur. Entonces la quina se utilizaba para fiebres y en realidad también es muy útil para la malaria. Bueno, la familia son las rubiáceas y el género es Cinchona, y pues en este caso es Cinchona officinalis. Bueno, principalmente pues es una planta que viene de bosques andinos, de bosques de niebla, entonces está entre 1200 y 1800, en realidad es bajo. Sin embargo, pues acá en el Jardín Botánico ha sido una lucha poder traerlas y tenerlas, porque pues como pueden ver la planta no es que esté en su estado óptimo, ¿no? Ahí se alcanza a ver un poquito como churuleta, como torcida, y es por lo mismo, por las bajas temperaturas que acá tenemos. Acá estamos a 2600 metros sobre el nivel del mar, en realidad son muchísimos metros más alto de lo que debería estar. Se centra en este tema de la malaria y de hecho por eso está casi extinta. De hecho, en la zona del Perú esta planta está en el emblema de Perú y se encuentra casi extinta. De hecho, casi nadie conoce cuál es la planta del emblema, así como nos pasa a nosotros los colombianos que no sabemos que está la granada en nuestro emblema, ¿sí? Algo así. Entonces, o que el cóndor está extinto y está en nuestro emblema, está casi extinto y está en nuestro emblema nacional, ¿no? Entonces, principalmente pues por el hecho de que él ayuda con la fiebre y con la malaria, pues se utilizó de manera desmedida. De hecho, se utiliza es la corteza. Si ustedes pueden ver ahí la planta, la corteza se puede descascarar. Sin embargo, pues cuando nosotros descascaramos esta corteza se va dañando la planta, entonces se va muriendo. Entonces, regularmente lo que hacen es que cortan el árbol para poder sacar la corteza. Entonces, eso es importante para sus poblaciones, por eso se disminuyen tanto. La quina también está en peligro de extinción en estos momentos, es porque la deforestación desmedida ha logrado pues de que se arranquen muchos pedazos de ese bosque andino y bosque alto andino y bosque de niebla. Entonces lo que pasa con muchas plantas que no sabemos que en realidad están en peligro de extinción es que no las conocemos. Entonces al no conocerlas pues no vamos a saber
¿qué estamos quitando? Entonces lo que pasa es que yo quiero hacer un cultivo y arraso con todo el bosque, o hago un incendio forestal, o quiero quemar esta zona para ponerla fértil y se va el fuego hacia todo el bosque. Entonces por eso es que es tan difícil, digamos, saber cuántas quinas quedan o cuál es el inventario de quinas, porque en realidad es una planta poco estudiada, pero sí muy importante. Ahí sería que se hicieran cultivos, o sea, que uno la cultivara, así como pasa con los grandes cultivos de árboles para hojas. Sí, yo tener un espacio en el que ya pedí un permiso, en el que ya hice un estudio, ya sé qué voy a, digamos, a aportar al ambiente por el hecho de haber quitado pues cierto espacio de bosque, ¿no? Entonces ahí puedo hacer ya los cultivos de quinas, muchas quinas, no sé, y ya las pueden utilizar en su forma. Eso se hace con muchas plantas. Sin embargo, siempre tiene que haber un estudio anterior de qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que yo ejerzo en el ecosistema al primero talar todo para sembrar otro tipo de planta, ¿no? Entonces lo que pasa es que muchas veces lo que se hace es que no se hacen estudios, entonces metemos una planta que no es de acá y esta planta empieza a reproducirse de una manera desacelerada, o sea, loca. Entonces no hay un depredador que la controle, no hay nadie que la controle y pues vemos lo que pasa con el buchón de agua, con el retamo espinoso, con el ojo de poeta, que son plantas altamente invasivas y que en realidad pues no hay nadie que las controle. Lo que llama la atención a esta planta es su gran cantidad de metabolitos secundarios, pero lo que es aún más interesante es que son en su mayoría alcaloides. En su corteza se encuentran alrededor de 35 alcaloides, de los cuales los más importantes son la quinina, la quinidina, la cinconina y la cinconidina. Estos 4 metabolitos principales son diastereoisómeros, con 4 centros quirales. Sin embargo, es importante resaltar a la quinina como aquel que se encuentra con más abundancia. Aproximadamente un 90% del total de los alcaloides dentro de su corteza. Partiendo de ahí, se explican muchas razones por las que las personas con creencias en las plantas medicinales eligen realizar sus preparados con la corteza de este árbol. Como lo ha dicho Laura Velandia, gastrónoma y usuaria de muchas plantas medicinales como la quina. Mi primer acercamiento fue a través de la maceración en alcohol de la corteza de la quina. La forma, digamos, en la que se realizó era, digamos, para uso medicinal, pero pues, digamos, sin ningún tipo de, pues, como de aprobación farmacéutica, sencillamente como de forma empírica. Digamos que la quina es una materia prima que usan mucho en la Amazonía, sobre todo en la zona de Perú, y digamos que la mayoría de literatura que se encuentra al respecto de su uso medicinal y tradicional es de esa zona, de la zona peruana, y pues de ahí digamos que tomé referencia también para poder usarla en una maceración de alcohol. Pues digamos que aparte del uso medicinal, pues digamos que pues como generalmente se hace en una maceración de alcohol y por lo general en un porcentaje de alcohol que permite, digamos, su uso pues de forma aparte de medicinal también recreativa, pues se podría decir que también es una forma en la que se puede usar. Sin embargo, pues la quina le da un sabor bastante fuerte a las maceraciones. Pero pues digamos que esa es como la única otra forma que conozco. En cuanto a las mejoras en la salud, digamos que personalmente no he tenido un uso constante de la planta como para pues dar un testimonio de algún tipo de mejoría. Lo que sé es que la quina se usa mucho en temas virales. De hecho, es una planta que ha sonado últimamente con mucho auge por el tema del COVID y la prevención e incluso el tratamiento del mismo, y pues es el uso medicinal que conozco, pero pues personalmente no he experimentado la quina, digamos, por un tiempo importante como para registrar algún tipo de mejoría en la salud. Pues digamos que respecto a la pregunta sobre el acceso en la planta, pues digamos que no es, digamos, de un acceso comercial masivo. Hay que dirigirse a ciertas partes especializadas en
en la venta de plantas medicinales. Yo particularmente la pude encontrar, digamos, en la presentación de su corteza, o sea, no preparada ni en diluciones, sino la materia prima en la Plaza Samper Mendoza en Bogotá. Sé que también se puede conseguir en plazas como la Plaza de Palo Quemado y en algunas tiendas naturistas, pero digamos, no es una materia prima de fácil acceso y tampoco sé si se produzca a nivel nacional, es muy probable que sí. Y pues digamos que eso es lo que puedo decir en respecto a la materia prima de la quina. Si bien muchas personas dan increíbles usos a esta planta, es posible que no conozcan su poder antimalárico. El metabolito principal, la quinina, comienza a realizar un proceso conocido como bloqueo de torsión, en el que el alcaloide se enlaza a varios sitios libres de estas hemozoínas, para así bloquear la cristalización. Ya se sabe entonces que el parásito busca provocar la cristalización y formación de las hemozoínas, pero falta un aspecto clave. Lo que sucede es que cuando el parásito forma ese cristal, lo que busca es crear capas por una nucleación bidimensional en la que se generan rincones en cada capa y así permitir el crecimiento del mismo. Con esto, la quinina actúa descendiendo el ritmo al que se van formando las capas a tal punto que la tasa de formación de estas no son suficientes y el parásito no pueda seguir con su mecanismo de reproducción y de acción. Así, la manera en cómo este parásito se reproduce y se mantiene activo en el cuerpo es la clave para comprender cómo la quinina actúa y de esta manera abrir un campo de investigación para la creación de un medicamento o vacuna para poder combatirla. De esta manera se pueden tener herramientas cada vez más eficientes para atender emergencias sanitarias como lo que se está viviendo en África, incentivando también la investigación en países latinoamericanos, que es donde se cultiva mayormente la quina.